El fantasma de Canterville. Oscar Wilde. Capítulos 1 al 3. Capítulo 1. Cuando Mr. Hiram B. Otis, ministro plenipotenciario de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran tontería, porque no cabía duda de que el lugar estaba embrujado. Incluso el propio Lord Canterville, que era un caballero pundonoroso y honrado, se creyó en el deber de mencionar el hecho a Mr. Otis cuando llegó el momento de discutir el precio. Nosotros mismos nos hemos abstenido de vivir en este sitio, desde que mi tía abuela, la duquesa viuda de Bolton, tuvo un susto del que jamás se recobró, motivado por la impresión de sentir sobre sus hombros 2 manos de esqueleto mientras se vestía para la cena. Ello me obliga a decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia todavía en vida, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augustus Dampier, miembro del King's College de Cambridge. Después del desgraciado accidente sufrido por la duquesa, ninguna de las doncellas jóvenes quiso quedarse con nosotros, y Lady Canterville difícilmente podía conciliar el sueño, en ciertas ocasiones, a causa de los misteriosos ruidos procedentes del corredor y de la biblioteca. «Milord», contestó el ministro, «me quedaré con los muebles y el fantasma en lo que se valoren. Procedo de un país moderno y con toda nuestra juventud recorriendo el viejo continente y llevándose a sus mejores actrices y cantantes. Creo que si quedara en Europa un fantasma, no tardaría en llegar a nuestro país como residente de uno de nuestros museos públicos o como objeto de curiosidad en una barraca de feria». «Siento decirle que el fantasma existe», insistió Lord Canterville sonriendo, «aunque tal vez se haya resistido a las ofertas de sus audaces empresarios. Hace más de 3 siglos que se le conoce, exactamente desde 1584, y suele aparecer poco antes de la muerte de cualquier miembro de la familia». «Bueno, lo mismo hacen los médicos de cabecera, Lord Canterville. Pero, señor mío, los fantasmas no existen, y no creo que las leyes de la naturaleza vayan a modificarse para dar satisfacción a la aristocracia inglesa». «Ustedes los americanos son muy naturales», contestó Lord Canterville, que no acababa de comprender la última observación de Mr. Otis. «Y si no le preocupa tener un fantasma en la casa, mejor que mejor. Recuerde solamente que le previne». Unas semanas más tarde se hizo efectiva la compra, y al terminar la season, el ministro y su familia se instalaron en Canterville Chase. Mrs. Otis, que con el nombre de Miss Lucretia R. Tappan de West 53 Street había sido una de las célebres bellezas neoyorquinas, era ahora una mujer guapísima, de ojos magníficos y perfil soberbio. Muchas damas americanas adoptan, al abandonar su país natal, aires de enfermas crónicas, suponiendo que esto es una forma de refinamiento europeo. Pero Mrs. Otis no cayó jamás en semejante error. Tenía una salud magnífica y una extraordinaria vitalidad. En verdad, en muchos aspectos parecía completamente inglesa, y era un excelente ejemplo de que hoy en día lo tenemos todo en común con América, excepto, claro está, el lenguaje. Su hijo mayor, al que sus padres bautizaron con el nombre de Washington en un arranque de patriotismo que él no cesaba de lamentar, era un muchacho rubio y guapo que había hecho méritos para pertenecer a la diplomacia americana por el hecho de erigirse en árbitro de los bailes del casino de Newport durante 3 temporadas sucesivas, y que incluso en Londres se le tenía por un bailarín excepcional.
Sus únicas debilidades eran las gardenias y los títulos. En lo demás era extremadamente sensato. Virginia E. Otis era una chiquilla de 15 años, esbelta y ágil como una gacela y con expresión audaz en sus azules ojos. Era una amazona perfecta que una vez había ganado al viejo Lord Bolton, dando 2 vueltas al parque y adelantándosele por 1 cuerpo y medio precisamente ante la estatua de Aquiles, con gran entusiasmo del joven duque de Cheshire, que se le declaró allí mismo, por lo que fue enviado de nuevo a Eton aquella misma tarde hecho un mar de lágrimas. Después de Virginia venían los gemelos, conocidos generalmente por Stars and Stripes, por su perpetuo movimiento. Eran unos chicos estupendos y junto con el ministro los únicos republicanos de la familia. Como Canterville Chase dista unos 12 kilómetros de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis había telegrafiado para que fueran a buscarle en un birlocho, por lo que emprendieron el camino en verdad entusiasmados. Era un precioso atardecer de julio y el aire estaba saturado de olor a pinos. De vez en cuando oían el arrullo de una paloma en el bosque o veían aparecer por entre los helechos las bruñidas plumas de un faisán. Pequeñas ardillas observaban su paso desde los árboles, y los conejos huían por entre las matas y más allá de las musgosas cimas con sus blancos rabitos al aire. No obstante, no bien entraron en la avenida de Canterville Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció adueñarse de la atmósfera. Una enorme bandada de cuervos pasó silenciosamente sobre sus cabezas, y antes de llegar a casa comenzaron a caer enormes goterones. De pie en el umbral, una anciana pulcramente vestida de seda negra, con delantal y cofia blancos, los esperaba para darles la bienvenida. Era Mrs. Amney, el ama de llaves, que Mrs. Otis, según consejo de Lady Canterville, había consentido en mantener en su puesto. Hizo a cada miembro de la familia una profunda reverencia a medida que iban bajando del coche, y dijo en tono deferente y anticuado: «Bienvenidos a Canterville Chase». La siguieron atravesando el magnífico zaguán estilo Tudor hasta la biblioteca, una habitación espaciosa, de techo más bien bajo, recubierto de roble, a cuyo extremo se veía un ventanal con vidriera de colores. Allí se serviría el té, y una vez se hubieron despojado de los abrigos, se sentaron y empezaron a mirar alrededor mientras Mrs. Amney les servía. De pronto Mrs. Otis descubrió una mancha de color rojo oscuro en el suelo junto a la chimenea, y sin darse cuenta de lo que aquello significaba, dijo a Mrs. Amney: «Creo que han derramado algo en este sitio». «Sí, señora», contestó el ama de llaves en voz baja. «En este sitio se ha derramado sangre». «¡Qué horror!», exclamó Mrs. Otis. «No me gustan nada las manchas de sangre en un salón. Hay que limpiarla enseguida». La anciana sonrió y en el mismo misterioso tono de voz repuso: «Es la sangre de Lady Eleanor de Canterville, que fue asesinada en este mismo sitio por su marido, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon sobrevivió 9 años a su esposa y desapareció de pronto en circunstancias misteriosas. Jamás se ha encontrado su cuerpo, pero su alma en pena sigue rondando Canterville Chase. La mancha de sangre ha sido muy admirada por turistas y demás, y no se ha podido quitar». «Bobadas», exclamó Washington Otis. «El quitamanchas, campeón Pinkerton, y el detergente Pareguen la limpiarán al instante». Antes de que la anciana ama de llaves pudiera impedírselo, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el suelo con un bastoncito negro que parecía una barrita de regaliz. A los pocos instantes no quedaba rastro de la mancha de sangre. «Ya sabía yo que el Pinkerton la quitaría», exclamó triunfante,
mirando a su admirativa familia. No bien hubo acabado de pronunciar estas palabras, un relámpago espantoso iluminó la sombría estancia. El retumbar de un trueno les hizo ponerse en pie de un salto y Mrs. Sumney se desmayó. «Vaya tiempo espantoso», observó el ministro, encendiendo un puro. «Este país está tan superpoblado que no disponen de suficiente buen tiempo para todo el mundo. Siempre he sido de la opinión de que la única salvación de Inglaterra reside en la emigración». «Querido Hiram», dijo Mrs. Otis, «¿qué podemos hacer con una mujer que se desmaya?» «Descontárselo del sueldo», contestó el ministro. «Así no volverá a repetirse». En efecto, Mrs. Sumney no tardó en volver en sí. Era, sin embargo, indudable que estaba profundamente impresionada, advirtiendo a Mr. Otis en tono severo que algo grave no tardaría en ocurrir. «Señor, mis ojos han visto cosas que pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano. Y durante noches y noches no he podido conciliar el sueño por las cosas espantosas que ocurren aquí». No obstante, Mr. Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer que no tenían miedo a los fantasmas. Pero la anciana ama de llaves, después de impetrar las bendiciones de la providencia sobre sus nuevos señores y conseguir un aumento de sueldo, se retiró temblorosa a su habitación. Capítulo 2. La tormenta rugió toda aquella noche, pero no se produjo ningún hecho extraordinario. No obstante, a la mañana siguiente, cuando bajaron a desayunarse, encontraron de nuevo la terrible mancha de sangre sobre el pavimento. «No creo que sea culpa del detergente Paragon», declaró Washington, «pues lo he probado en toda clase de manchas. Debe ser cosa del fantasma». En consecuencia limpió la mancha por segunda vez, pero a la mañana siguiente volvieron a encontrarla. En la tercera mañana también estaba allí, aunque la noche anterior Mr. Otis había cerrado la puerta llevándose la llave arriba. Toda la familia estaba ahora interesadísima. Mr. Otis empezó a sospechar que había estado demasiado dogmático al negar la existencia de los fantasmas. Mrs. Otis expresó su intención de formar parte de la Psychical Society y Washington preparó un largo informe dirigido a los señores Myers y Podmore, expertos en fantasmas, sobre el tema permanencia de las manchas sanguíneas cuando están relacionadas con un crimen. Aquella noche quedaron disipadas todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. El día había sido tibio y soleado. A la caída de la tarde, toda la familia salió en coche para tomar el fresco. No regresaron hasta las 9. Cenaron ligeramente y la conversación no derivó en ningún momento hacia los fantasmas. Así que no hubo siquiera las condiciones primarias de expectación receptiva que con tanta frecuencia suelen preceder a las manifestaciones de los fenómenos psíquicos. Los temas tratados, por lo que he sabido después por Mr. Otis, fueron los corrientes entre americanos cultos pertenecientes a clases elevadas, tales como la inmensa superioridad de Miss Fanny Davenport sobre Sarah Bernhardt como actriz, la dificultad para encontrar maíz tierno, tortas de alforfón y gachas de maíz en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desenvolvimiento universal, las ventajas del equipaje facturado en los viajes en ferrocarril y la dulzura del acento de Nueva York comparado con la pronunciación de Londres. No se habló para nada de cosas sobrenaturales ni se hizo la menor alusión a Sir Simon de Canterville. A las 11 de la noche la familia se retiró y a las 12:30 todas las luces estaban apagadas. Al poco rato, un extraño ruido procedente del corredor, frente a su habitación, despertó a Mr. Otis. Era como un entrechocar de metales y parecía cada vez más cercano. Saltó de la cama, encendió un fósforo y miró la hora. Era exactamente la 1.
Se sentía tranquilo. Se tomó el pulso y no lo notó alterado. El extraño ruido continuaba, percibiendo a la vez claramente un rumor de pasos. Se calzó las zapatillas, cogió un frasco alargado de su maletín y abrió la puerta. Y vio frente a él, a la pálida luz de la luna, a un viejo de aspecto horrible. Sus ojos parecían carbones encendidos. Una larga melena gris le caía enmarañada sobre los hombros. Sus ropas, de corte anticuado, estaban hechas jirones y manchadas, y de sus muñecas y tobillos colgaban pesados grilletes y oxidadas argollas. «Muy señor mío», dijo Mr. Otis, «me veo obligado a insistir en que engrase sus cadenas. Para ello le he traído un frasquito de lubricante Tammany Rising Sun. Se dice que su eficacia se nota desde la primera aplicación, y en el prospecto encontrará varias declaraciones al efecto debidas a nuestros mejores charlatanes. Voy a dejárselo aquí, junto al candelabro, y tendré gran placer en proporcionarle más caso de que lo necesite». Así diciendo, el ministro de los Estados Unidos dejó el frasco sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y volvió a acostarse. Por un momento, el fantasma de Canterville se quedó inmóvil, presa de una natural indignación. Luego, estrellando el frasco contra el suelo, huyó corredor abajo, exhalando cavernosos gemidos y despidiendo un siniestro resplandor verde. Pero en el preciso instante en que llegaba al rellano de la gran escalera de roble, se abrió repentinamente una puerta y dos figuritas vestidas de blanco tiraron una gran almohada que pasó rozándole la cabeza. Evidentemente no había tiempo que perder. Así que, adoptando rápidamente la cuarta dimensión espacial como único medio de fuga, desapareció a través de la pared y la casa recobró su tranquilidad. Cuando el pobre fantasma llegó a un cuartito secreto del ala izquierda, se apoyó a un rayo de luna para recobrar el aliento y se puso a tratar de comprender su situación. Jamás, en una brillante e ininterrumpida carrera de 300 años, había sido tan groseramente insultado. Recordó a la duquesa viuda, a la que aterrorizó cuando, cubierta de diamantes y vestida de encaje, se contemplaba al espejo. A las 4 doncellas, a las que sumió en la más espantosa histeria, solo por haberle sonreído entre las cortinas de una de las habitaciones desocupadas. Al pobre rector de la parroquia, al que sopló la vela una noche al salir de la biblioteca y que desde entonces pasó a ser cliente de Sir William Gull, víctima de toda clase de trastornos nerviosos. A la anciana Madame de Tremouillac, que, despertando una madrugada y viendo a un esqueleto sentado en un sillón junto al fuego, leyendo su diario, tuvo que guardar cama 6 semanas víctima de un ataque cerebral, lo que una vez curada la llevó a reconciliarse con la Iglesia y a romper sus relaciones con aquel famoso escéptico Messier de Voltaire. Recordó la espantosa noche en que el malvado Lord Canterville fue hallado ahogándose en su vestidor con la sota de picas atravesada en la garganta y que confesó, poco antes de morir, que había estafado 50.000 libras esterlinas a Charles James Fox en Crockford, precisamente con aquella carta, jurando que el fantasma se la había hecho tragar. Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria, desde el mayordomo que se había pegado un tiro en la despensa por haber visto una mano verde golpeando el cristal de la ventana, a la hermosa Lady Statfield, condenada a llevar una cinta de terciopelo negro alrededor de la garganta para cubrir la marca de 5 dedos candentes sobre su blanca piel y que se había finalmente ahogado en el estanque de las carpas, al extremo de King's Walk. Con el entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista a sus más célebres creaciones y sonrió amargamente para sí al evocar su última aparición como Rubén el Rojo o la criatura estrangulada. Su debut como el viejo Gibeon o el vampiro de Bexley Moor y el desbarajuste que organizó
en un triste anochecer de junio con solo jugar a las tabas con sus propios huesos en la pista de tenis. Y pensar que después de todo esto llegaron unos malditos americanos modernos y le ofrecieron lubricante Rising Sun y le tiraron almohadas a la cabeza. Era realmente intolerable. Además, según la historia, jamás fantasma alguno fue tratado de aquel modo. En consecuencia, decidió vengarse y permaneció hasta el amanecer sumido en profundas reflexiones. Capítulo 3. Cuando a la mañana siguiente la familia Otis se reunió para desayunarse, discutió extensamente la cuestión del fantasma. El ministro de los Estados Unidos estaba, naturalmente, disgustado al ver que su regalo no había sido apreciado. «No tengo la menor intención de ofender personalmente al fantasma», dijo, «y he de reconocer que, dada la larga duración de su estancia en esta casa, considero una incorrección arrojarle almohadas a la cabeza. Una observación muy justa, pero que, lamento tener que confesarlo, provocó las carcajadas de los gemelos. Por otra parte, prosiguió, si persiste en no querer usar el lubricante, tendremos que quitarle las cadenas. Sería imposible dormir con semejante ruido delante de la puerta de las habitaciones. No obstante, el resto de la semana transcurrió sin que fueran molestados. Lo único que les llamó la atención fue la continua reaparición de la mancha de sangre sobre el pavimento de la biblioteca. Esto era en verdad muy raro, ya que la puerta la cerraba con llave todas las noches Mr. Otis, y las ventanas eran perfectamente atrancadas. Los cambios de color de la mancha provocaban asimismo infinidad de comentarios. Algunas mañanas era de un rojo oscuro, casi índigo, otras veces bermellón, luego de púrpura deslumbrante. Y una de las veces en que se reunieron para el rezo, según el rito de la Iglesia Episcopal Reformada de América, la encontraron en un resplandeciente verde esmeralda. Estos cambios calidoscópicos divertían enormemente a todos, y cada noche se hacían infinidad de apuestas. La única persona que no participaba en las bromas era la pequeña Virginia, la que, por razones inexplicables, se mostraba siempre realmente angustiada al ver la mancha de sangre, y casi se echó a llorar la mañana en que apareció verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma tuvo lugar el domingo por la noche. Poco después de estar todos acostados, un enorme estruendo que se oyó en el zaguán los sobresaltó. Bajaron corriendo y se encontraron con que una enorme armadura se había desprendido de su soporte, cayendo sobre el suelo de piedra, mientras, sentado en un sillón de alto respaldo, a pocos pasos de allí, el fantasma se frotaba las rodillas con una expresión de vivo dolor en el rostro. Los gemelos, que habían traído consigo sus tirachinas, le dispararon inmediatamente 2 perdigonadas con esa seguridad de puntería que solo puede conseguirse a costa de largas y pacientes prácticas sobre el maestro de caligrafía, mientras el ministro de los Estados Unidos le amenazaba con su revólver y le ordenaba, conforme a la etiqueta californiana, levantar los brazos. El fantasma pegó un salto con un alarido de rabia y pasó por entre ellos como un jirón de niebla, apagando al pasar la vela de Washington Otis y dejándolos, por tanto, en la mayor oscuridad. Al llegar a lo alto de la escalera, recobró la serenidad y se decidió a lanzar su célebre carcajada demoníaca, que en más de una ocasión le había resultado de gran utilidad. Se decía que, al oírla, el cabello de Lord Baker había encanecido en una sola noche, y que 3 institutrices francesas de Lady Canterville se habían despedido sucesivamente sin esperar a terminar el mes. En consecuencia, lanzó su más horrenda carcajada hasta que el eco resonó de bóveda en bóveda repetidamente, pero apenas apagado se abrió una puerta y apareció Mrs. Otis vestida con un salto de cama azul pálido. «Sospecho», dijo la señora,
que está usted enfermo, y aquí le traigo un frasco del elixir del doctor Dobell. Si se trata de dolor de estómago, verá que es un remedio infalible». El fantasma le dirigió una mirada de furia y empezó a prepararse para su transformación en un enorme perro negro, una metamorfosis que le había hecho justamente famoso y a la que el médico de cabecera atribuía la idiotez persistente del tío de Lord Canterville, el honorable Thomas Horton. No obstante, el ruido de pasos que se acercaban le hizo vacilar en su sobrecogedor propósito y se conformó con volverse ligeramente fosforescente, desvaneciéndose con un profundo gemido sepulcral en el momento en que los gemelos iban a alcanzarle. Una vez llegado a su habitación, se desplomó, deshecho, presa de violenta agitación. La ordinariez de los gemelos y el burdo materialismo de Mrs. Otis eran naturalmente molestos, pero lo que le hería más profundamente era la imposibilidad de llevar puesta la armadura. Había abrigado la esperanza de que incluso los americanos modernos apreciarían la aparición de un espectro vestido de armadura, aunque solo fuera por consideración a su poeta nacional Longfellow, cuya poesía, delicada y bella, le había ayudado a pasar el tiempo mientras los Canterville estaban en Londres. Además, aquella era su propia armadura. La vistió con éxito en el torneo de Kenilworth y había sido muy felicitado por ella precisamente por la reina virgen en persona. Sin embargo, al intentar ponérsela, se vio aplastado por el enorme peso del peto y el yelmo de acero, cayendo pesadamente sobre el suelo de piedra, pelándose ambas rodillas y magullándose los nudillos de la mano derecha. Durante varios días después de esto estuvo malísimo y apenas salía de su habitación, excepto para renovar debidamente la mancha de sangre. No obstante, a fuerza de grandes cuidados, se restableció y decidió hacer una tercera tentativa para asustar al ministro de los Estados Unidos y a su familia. Eligió un viernes, día 27 de agosto, para su reaparición, y pasó la mayor parte del día revisando su vestuario, decidiéndose por fin por un gran sombrero de fieltro con pluma roja, un sudario con chorreras en las bocamangas y en el cuello y una daga oxidada. Al atardecer estalló una gran tormenta de lluvia, y el viento era tan fuerte que sacudía todas las puertas y ventanas de la vieja mansión. Precisamente el tiempo que le gustaba. Su plan de campaña era el siguiente. Entraría despacito en la alcoba de Washington Otis. Le hablaría desde el pie de la cama y se hundiría por 3 veces la daga en la garganta al son de una música lenta. Tenía una manía especial a Washington Otis porque sabía que era él el que tenía la costumbre de quitar las famosas manchas de sangre de Canterville con el detergente Pareguen. Una vez reducido el atrevido y molesto joven a un estado de terror abyecto, entraría en la habitación ocupada por el ministro de los Estados Unidos y su esposa, y una vez allí colocaría una mano viscosa sobre la frente de Mrs. Otis, mientras murmuraba al oído de su tembloroso marido los espeluznantes secretos del pudridero. Respecto a la pequeña Virginia, no estaba aún decidido. Jamás le había faltado el respeto y era una criatura bonita y dulce. Unos cuantos gemidos cavernosos desde el armario serían más que suficientes. Y si con ello no la despertaba, tiraría de su cubrecama con dedos temblorosos. Respecto a los gemelos, estaba decidido a darles una buena lección. Lo primero que haría sería sentarse sobre sus pechos, produciéndoles así una sensación de ahogo de pesadilla. Luego, como sus camas estaban muy juntas, se erguiría entre ambas en forma de un cadáver verdoso y helado, hasta que el miedo los paralizara. Y finalmente se despojaría del sudario y andaría a gatas por la alcoba, exhibiendo sus huesos blanqueados, con una órbita vacía y en la otra el ojo girando vertiginosamente, en su papel de Daniel el idiota o el esqueleto suicida. Una personificación que en más de una ocasión le había hecho cosechar resultados asombrosos.
y que consideraba tan buena como el papel de Martín el Loco o el Misterio Enmascarado. A las 10:30 oyó cómo la familia iba a acostarse. Durante cierto tiempo le molestaron las estridentes risas de los gemelos, que, con la despreocupada alegría de los colegiales, se divertían de lo lindo antes de empezar el descanso. Pero a las 11:15 todo estaba en silencio, y cuando dieron las 12 empezó su ronda. La lechuza golpeó los vidrios de las ventanas. El cuervo gracitaba desde el viejo tejado y el viento envolvía la casa con sus gemidos de alma en pena. La familia Otis dormía, ajena a la suerte que le esperaba, y dominando la lluvia y el viento resonaban los regulares ronquidos del ministro representante de los Estados Unidos. El fantasma atravesó cautelosamente el muro con una sonrisa sardónica en su cruel y consumida boca. Y la luna se escondió tras una nube al verle pasar por delante del gran mirador donde su propio escudo de armas y el de su esposa campeaban en oro y azur. Siguió deslizándose como una sombra diabólica por entre las tinieblas que parecían retroceder asustadas ante él. En un momento dado creyó oír una llamada y se detuvo, pero era solo el perro de Red Farm. Así que siguió adelante, mascullando juramentos y maldiciones del siglo XVI y blandiendo al mismo tiempo la daga oxidada al aire de medianoche. Por fin llegó al recodo del corredor que conducía a la habitación del infortunado Washington. Por unos segundos se detuvo allí. El viento sopló por entre los grises mechones de su melena y torció en grotescos y fantásticos pliegues el horror sin nombre de su fúnebre sudario. Cuando el reloj dio el cuarto, sintió llegada su hora. Rió para sí y enfiló el corredor. Pero tan pronto lo hubo hecho, y después de lanzar un lamentable gemido de horror, retrocedió y cubrió su blanqueada faz con sus largas y huesudas manos. Frente a él se erguía un terrible espectro, inmóvil como una estatua, y monstruoso como la pesadilla de un loco. La cabeza era calva y bruñida, su rostro redondo, gordo y blanco, y una risa horrenda parecía haber torcido sus rasgos en un eterno rictus. Sus ojos despedían rayos de luz escarlata, la boca era un pozo de fuego, y una repugnante vestidura, igual a la suya, envolvía con su nieve silenciosa su figura de titán. Sobre su pecho se veía un cartel con un escrito en caracteres antiguos, tal vez un rótulo infamante, una relación de espantosos crímenes, y en la mano derecha sostenía, alejado del cuerpo, un alfanje de brillante acero. No habiendo visto un fantasma en su vida, se asustó de un modo terrible, y después de una segunda mirada fugaz al espectro, huyó hacia su habitación, tropezando en su largo sudario en sus prisas y dejando caer por fin su oxidada daga en las botas del ministro, donde la encontró el mayordomo a la mañana siguiente. Una vez en la intimidad de sus habitaciones, se desplomó sobre un jergón y escondió el rostro entre las ropas. Sin embargo, pasado cierto tiempo, el antiguo e indomable espíritu de los Canterville se sobrepuso y tomó la determinación de ir a hablar al otro fantasma tan pronto clareara. No bien la aurora dio sus toques de plata a las colinas, regresó al lugar donde sus ojos vieron por vez primera el terrible espectro, diciéndose que, al fin y al cabo, dos fantasmas eran mejor que uno solo, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría enfrentarse con los gemelos. No obstante, al llegar al lugar se encontró con un espectáculo horrible. Indudablemente algo le había ocurrido al espectro, porque la luz se había apagado en sus hundidas cuencas. El brillante alfanje se había desprendido de su mano y el pobre se apoyaba en la pared en una postura forzada e incómoda. Corrió hacia él y lo cogió en sus brazos, pero con indecible horror vio cómo la cabeza se desprendía y cayó al suelo. El cuerpo se dobló y se encontró abrazando una cortina rellena con una escoba,
un enorme cuchillo de cocina y una calabaza vacía a sus pies. Incapaz de comprender esta curiosa transformación, agarró el letrero y allí mismo, a la grisácea luz de la mañana, leyó estas terribles palabras. El fantasma Otis, el único espíritu auténtico y original. Desconfíen de las imitaciones. Todos los demás son falsificaciones. Y comprendió de golpe toda la verdad. Había sido burlado, engañado y chasqueado. La antigua expresión de los Canterville asomó a sus ojos. Rechinó sus desdentadas mandíbulas y levantando sus descarnadas manos sobre su cabeza, juró, según su pintoresca fraseología de la vieja escuela, que cuando el gallo lanzara por 2 veces la llamada a su clarín, se consumarían sangrientas hazañas y el crimen saldría andando sin ruido. Apenas había terminado este espantoso juramento, se oyó desde el rojo tejado de una granja distante cantar al gallo. Lanzó una risotada larga, cavernosa y amarga, y esperó. Esperó hora tras hora, pero el gallo, por alguna razón inexplicable, no volvió a cantar. Por fin, a las 7:30, la llegada de las criadas le obligó a abandonar su malintencionada espera y malogrado propósito. Una vez en su aposento, consultó varios viejos libros de caballería que tenía en gran estima y descubrió que todas las veces que se había recurrido a aquel juramento, el gallo cantó 2 veces. Así muera la maldita ave, masculló. En otro tiempo le hubiera atravesado el cuello con mi lanza, obligándole a cantar para mí hasta que muriera. Acto seguido se retiró a un cómodo ataúd de plomo y allí permaneció hasta la noche.